Pierre de Fermat es conocido sobre todo por sus aportes a la teoría de números. Pero en este video les mostraré otro de sus resultados, uno que muestra lo importante que fue en el desarrollo del cálculo integral. Antes de la invención del cálculo integral en el siglo XVII, uno de los problemas que ocupaba a los matemáticos era el de encontrar áreas de figuras. A esto se le denominaba cuadratura. En tiempos de los griegos el desafío era usar solamente regla y compás para encontrar un cuadrado de área equivalente a alguna figura dada. De ahí el nombre de cuadratura. Pero ya en la Edad Media, cuadratura se refería a determinar áreas de figuras por cualquier método. El método de Fermat permite justamente calcular áreas para ciertas funciones, pero antes de ver cómo, necesitamos un concepto básico, el de progresión geométrica. Una progresión geométrica es una secuencia de números. Partimos con un número cualquiera, por ejemplo 3. Este número lo multiplicamos por un número, por ejemplo 2, y obtenemos 6. Y luego multiplicamos este número nuevamente por 2, y nuevamente por 2, y así sucesivamente. En general, el número con el cual empezamos lo llamaremos primer término, y el número por el cual multiplicamos lo llamaremos razón. En nuestro ejemplo, el primer término es 3 y la razón es 2. Y los números de la secuencia son cada vez más grandes. Pero, si la razón es menor que 1, entre menos 1 y 1 para ser más precisos, los números de la secuencia empiezan a disminuir. Por ejemplo, si el primer término es 2 y la razón es 0,1, obtenemos la progresión 2, 0,2, 0,02, etc. Y en este caso, es decir, con una razón menor a 1, es posible obtener la suma de todos los números de la progresión mediante una fórmula. La suma es igual al primer término dividido por 1 menos la razón. Por ejemplo, 2 más 0,2 más 0,02, etc. es 2,2 periódico. Y con la fórmula, 2 dividido por 1 menos 0,1 da 2,2 periódico. Vamos ahora al método de Fermat. Fermat se concentró en funciones de la forma y igual x elevado a n, x cuadrado, x al cubo, etc. Como vemos acá. Su objetivo era hallar el área bajo la curva desde 0 hasta un valor a. Para eso eligió puntos en el eje x, formando una progresión geométrica. Partió con a y usó una razón menor a 1. Entonces, el primer término es a. El segundo es a por r. El tercero es a por r, es decir, a por r cuadrado. El siguiente es a por r al cubo, etc. Usando estos puntos, Fermat construyó una serie de rectángulos, como ves aquí. Esto es muy parecido a lo que se enseña en los cursos de cálculo. La gran diferencia y lo brillante de Fermat es haber usado una progresión geométrica para los valores de x, porque ahora podemos calcular las áreas de cada rectángulo. El primer rectángulo tiene base a menos a por r, que es lo mismo que a por 1 menos r. La altura es f de a, es decir, a elevado a n. Por lo tanto, el área del primer rectángulo es a por 1 menos r por a elevado a n, que es lo mismo que a elevado a n más 1 por 1 menos r. Veamos el segundo rectángulo. Su base es ar menos ar cuadrado, que es a por r por 1 menos r. Su altura es f de ar, que es lo mismo que a elevado a n por r elevado a n. Por lo tanto, el área es a elevado a n más 1 por 1 menos r por r elevado a n más 1. El tercer rectángulo. Su base es ar cuadrado menos ar al cubo, que es lo mismo que ar cuadrado por 1 menos r. La altura es f de ar cuadrado, que es a elevado a n por r elevado a 2n. Y el área es a elevado a n más 1 por 1 menos r por r elevado a 2n más 2. Al continuar con los demás rectángulos, vemos que las áreas forman una progresión geométrica. El primer término es a elevado a n más 1 por 1 menos r.
y la razón es r elevado a n más 1. Entonces podemos sumar el área de todos los rectángulos con la fórmula suma es el primer término dividido por 1 menos la razón. Y obtenemos que la suma es a elevado a n más 1 por 1 menos r dividido por 1 menos r elevado a n más 1. Fermat se dio cuenta que el denominador se puede factorizar. Así que, simplificando, obtenemos que todas las áreas dan a elevado a n más 1 dividido por 1 más r cuadrado más etcétera hasta r elevado a n. Obviamente en nuestro caso los rectángulos dan mucho más que el área buscada. Fermat pensó que para obtener el área correcta los rectángulos debían tener una base muy pequeña, prácticamente 0, y para eso la razón debía ser casi 1. Y si reemplazamos r con 1 en la fórmula, el área que se obtiene es a elevado a n más 1 dividido por n más 1. Este es el mismo resultado al que se llega con fórmulas del cálculo integral. Pero Fermat también se dio cuenta que su fórmula funcionaba incluso cuando n era un valor negativo o fracción, con ciertos ajustes. Solo si n es menos 1, la fórmula falla, pues queda una división por 0. Y este caso es otra historia. Fermat logró este resultado 30 años antes que Newton y Leibniz desarrollaran el cálculo integral. Es la primera vez que se logra la cuadratura no de una figura, sino de toda una familia de figuras. Y en realidad logró muchos otros resultados que aparecen en su tratado acerca de cuadraturas. Por eso mismo, Newton lo reconoce como una de sus influencias y uno de los precursores del cálculo. Pero